En Estados Unidos, o sea, estamos hablando de que alrededor de 300,000 personas mueren cada año por una condición que casi siempre empieza con una simple molestia. Sí, un dolorcito en la pantorrilla que la mayoría de la gente ignora. Exacto. Piensas, bueno, dormí chueca o caminé demasiado ayer, y un par de días después, la pierna como que se hincha un poco. Y lo sigues dejando pasar, claro. Y de repente, un coágulo de sangre viaja así, silenciosamente, desde esa pierna hasta tus pulmones, y tu vida entra en riesgo crítico en cuestión de minutos. Es aterrador. Es una condición brutal. Y el impacto va mucho más allá de esos casos fatales, ¿eh? Afecta a más de 350,000 personas al año. Genera un costo económico masivo, pues, de unos 39,000 millones de dólares. ¡Wow! Y no discrimina a nadie. Para nada. Afecta a oficinistas sedentarios, a viajeros frecuentes, mujeres embarazadas o digamos personas recuperándose de una simple apendicitis. Es un problema de salud pública gigantesco para quienes nos escuchan. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Ok, vamos a desmenuzar este tema porque estoy fascinada con todo esto. Hoy nos adentraremos en un extensísimo capítulo médico sobre la trombosis venosa profunda aguda de las extremidades inferiores, o la famosa TBP. Así es. Y la misión de hoy es entender cómo se camufla esta condición, o sea, cómo los médicos logran atraparla cuando es tan escurridiza. Sí, toda la ciencia química detrás de los tratamientos modernos. No vamos a hablar de remedios caseros, sino de cómo la medicina de precisión ataca esta amenaza invisible. Mira, lo que me resulta realmente fascinante de toda esta información es la evolución clínica. La medicina ha transformado lo que antes era una garantía de, pues, semanas de estar hospitalizado, en algo que hoy se maneja con una elegancia química impresionante. Totalmente. Y muchas veces desde el sillón de la casa del paciente. Exactamente. Pero, a ver, para llegar a esa elegancia, primero tenemos que hablar de la gran trampa de la TBP. O sea, ¿por qué se pierden tantas vidas? Básicamente porque los síntomas físicos son unos completos mentirosos. Sí, los datos que revisamos son loquísimos. El clásico dolor de pantorrilla tiene una sensibilidad altísima, de hasta el 91%. O sea, si tienes un coágulo, casi seguro te va a doler. Ajá, pero el problema es la especificidad. La especificidad de ese síntoma cae hasta un abismal 3%. Un 3% es nada. Es nada. En términos prácticos, significa que el síntoma por sí solo no te sirve para confirmar absolutamente nada. Claro, porque puede ser un desgarre muscular por jugar una cascarita el fin de semana. Exacto. O retención de líquidos, un problema articular, o hasta una infección en la piel como una celulitis. Una pierna roja hinchada tiene docenas de explicaciones antes que una trombosis. O sea, tratar de diagnosticar una trombosis solo viendo la pierna es, haz de cuenta, como ir manejando y escuchar un golpeteo extraño en el coche. Esa analogía es perfecta. Podría ser el motor a punto de desarmarse y dejarte tirado en la carretera. O podría ser simplemente una moneda que dejaste suelta en la guantera y nomás está rebotando. Exactamente. El ruido no te dice absolutamente nada sobre la gravedad real del problema debajo del cofre. El tiempo corre. Las estadísticas muestran que las personas tardan, en promedio, más de 4 días en buscar atención médica. Sí, y un 20% tarda más de 10 días. Literalmente es una bomba de tiempo. Y las cosas se pueden poner aún más complejas clínicamente, ¿no? Hablaban en el texto de una complicación muy rara y aterradora, la gangrena venosa. Sí, eso desconcierta a muchos médicos jóvenes porque ocurre en una pierna donde todavía puedes sentir el pulso arterial latiendo con fuerza. A ver, explícame eso porque la verdad me dejó la cabeza dando vueltas. Si el corazón sigue bombeando sangre a la pierna y puedes sentir el pulso ahí, ¿cómo es que la pierna se está muriendo por gangrena? Pues mira, es una cuestión de física de fluidos pura y dura. Las arterias llevan la sangre oxigenada hacia la pierna a alta presión. Ajá. Y las venas son la tubería de drenaje que la regresa al corazón. En la gangrena venosa, tienes una oclusión masiva en esas venas. El drenaje está completamente tapado por coágulos. Ok. Pero la arteria sigue metiendo sangre a presión. La sangre entra, pero no tiene por dónde salir. ¡Wow! Entonces la presión se acumula. A niveles tan extremos que termina aplastando físicamente los vasos sanguíneos más pequeños, o sea, los capilares, así que el oxígeno nunca llega a las células. ¡Qué brutalidad! La arteria principal late,
pero el tejido a nivel microscópico se está asfixiando por completo. Exacto. Es una emergencia espantosa. Entonces, si los síntomas físicos nos engañan así y pueden llevarnos a escenarios tan catastróficos, los médicos, no pueden depender de sus ojos o de sus manos. Tienen que cambiar el enfoque. Sí, pasamos de ser mecánicos escuchando ruiditos a ser detectives trabajando con puras probabilidades. Ahí es donde entra la filosofía de las reglas de predicción clínica, ¿verdad? Así es, y el puntaje de Wells es el rey absoluto en esta área. No es solo un cuestionario que llenas y ya. Es una forma de obligar al médico a pensar estadísticamente. Te da puntos por cosas muy específicas. Por ejemplo, tienes cáncer activo. Sumas un punto. Toda tu pierna está hinchada. Un punto. Estuviste inmovilizado en cama recientemente. Otro punto. Pero lo que me parece una genialidad del puntaje de Wells no es lo que suma, sino lo que te resta. Claro, la penalización. Sí, porque si el médico encuentra un diagnóstico alternativo que es igual o más probable que una trombosis, digamos, ve claramente un esguince de tobillo ahí, el sistema le resta 2 puntos de golpe al paciente. Esa es la clave del valor predictivo negativo en la clínica real. Penalizas la probabilidad de la trombosis si tienes una explicación mucho mejor y más obvia. Y así logras estratificar a los pacientes en riesgo bajo, moderado o alto. Exactamente. Y si el riesgo te sale bajo, pues pasas al siguiente filtro biológico que es el famoso D-dímero. Uy, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque el D-dímero es un término que escuchamos mucho, especialmente desde la pandemia, pero rara vez lo entendemos. Es verdad. ¿Qué es exactamente lo que están buscando en el tubo de ensayo? Pues mira, cuando se forma un coágulo, el cuerpo inmediatamente activa su propio sistema de limpieza para intentar disolverlo. Usa una enzima llamada plasmina. Ok, la plasmina entra a limpiar. Ajá, y esta enzima ataca la red estructural del coágulo, que está hecha de fibrina. Al romper esa red, suelta pequeños pedacitos de proteína a la sangre, y el D-dímero es precisamente uno de esos fragmentos. O sea que si lo encontramos muy elevado del análisis, sabemos que el cuerpo está peleando a muerte contra un coágulo en algún lugar. Exacto. Pero, y aquí viene el gran pero, el D-dímero tiene el mismo problema de relaciones públicas que el dolor de pantorrilla. Es súper sensible, pero con una especificidad bajísima. Reacciona a casi todo. Un embarazo lo eleva, un golpe fuerte lo eleva, una cirugía reciente o un tumor también te lo disparan por las nubes. Yo lo veo como, haz de cuenta, un detector de humo ultrasensible instalado en la cocina. Ándale, muy buen ejemplo. Empieza a pitar a todo volumen y te avisa que hay humo. Pero el aparatito no tiene la inteligencia para decirte si la casa entera se está incendiando o si alguien nomás dejó las tostadas quemándose. Esa analogía captura el dilema clínico a la perfección. Un D-dímero positivo solo te dice que hay humo. Su verdadero superpoder médico no es confirmar la trombosis. Humo está en absoluto silencio, o sea, un D-dímero negativo. Y lo combinas con un puntaje de Wells bajo. El médico puede decir con casi total certeza que no hay ningún incendio. Te vas a casa. ¡Qué maravilla! Y leí sobre una innovación matemática muy sencilla pero súper poderosa que aplican aquí. Los umbrales ajustados por la edad. Sí, porque resulta que conforme envejecemos, el nivel base de este fragmento de proteína en la sangre sube naturalmente. O sea, la cocina de una persona mayor siempre tiene un poquito de humo normal. Así es. Antes usábamos el mismo límite para todos, digamos 500 microgramos. Pero eso causaba que casi todos los pacientes mayores de 60 años dieran positivo, saturando los hospitales con falsas alarmas. ¿Y cuál fue la solución a eso? Fue brillante y simple. A partir de los 50 años, multiplicas la edad del paciente por 10. Si tienes 80 años, tu límite para considerar la prueba negativa es 800, no 500. ¡Guau! Es un triunfo absoluto de la eficiencia operativa. Redujo drásticamente los estudios innecesarios. Te ahorras radiación, le ahorras dinero al sistema y le ahorras muchísima ansiedad al paciente. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el detector de humo sí suena de verdad? Cuando el riesgo es alto, claro. Ahí sí tenemos que visualizar la amenaza, buscar dónde está el fuego en la tubería. Y eso nos lleva directamente al ultrasonido. La ecografía dúplex. Hoy por hoy, es el estándar de oro para el diagnóstico de primera línea. Es portátil, no usa radiación y es bastante económico. Pero el detalle técnico de cómo lo hacen me pareció alucinante.
Yo pensaba que el radiólogo nomás miraba la pantalla buscando una manchita, como buscar una piedra atorada en un tubo transparente. Todos asumen eso, pero el criterio diagnóstico principal no es visual, es mecánico. Buscan la no compresibilidad. A ver, detállame eso. Es pura mecánica de materiales. Una vena sana es como un globito desinflado o un tubo de goma súper suave. Si pasas el aparato del ultrasonido sobre la piel y presionas, la vena colapsa inmediatamente. Las paredes se tocan. Claro, se aplasta fácil. Pero si hay un trombo fresco alojado ahí adentro, es como si rellenaras ese tubo de goma con gelatina dura. Tú presionas la piel fuerte, pero la vena no cede. Se queda redonda y rígida en la pantalla. Increíble. Y esa simple prueba de presión tiene una precisión de más del 97%. Sí, para coágulos en la parte superior de la pierna es infalible. Ahora, espera, tengo que interrumpirte con una duda enorme que me surgió leyendo las fuentes. Si tenemos tecnologías súper espectaculares hoy en día, como la resonancia magnética o el escáner PET que te dan imágenes en ultra alta definición, Ajá, te escucho. ¿por qué seguimos empujándole la pierna a la gente con un ultrasonido manual? ¿Por qué no meter a todos los pacientes sospechosos a la máquina grande y ya? Es una pregunta súper lógica, pero choca de frente con la realidad de la medicina de urgencia, ¿sabes? A ver, explícame eso. Hay un equilibrio muy delicado entre rapidez, disponibilidad de recursos y la condición del paciente. Piensa en una sala de emergencias a las 3 de la mañana. Llega un paciente ahogándose porque el coágulo podría estar a punto de saltar al pulmón. Claro, el factor tiempo es de vida o muerte ahí. Exacto. Un ultrasonido lo puedes llevar directamente a la cama del paciente y te da una respuesta definitiva en 5 minutos. Además, una resonancia magnética requiere que el paciente coopere. Uy, sí, estar completamente inmóvil dentro de ese tubo cerrado y ruidoso. Por 40 minutos. Eso causa ataques de pánico en personas con claustrofobia. Y si el paciente tiene implantes metálicos o un marcapasos, olvídelo, no puede entrar al campo magnético. Tiene todo el sentido del mundo. Y me imagino que el costo también es un factor. Totalmente. Un escáner PET cuesta una fortuna y no está disponible en todos los hospitales. La tecnología más avanzada no siempre es la mejor herramienta para estar en el frente de batalla. Ok, me queda clarísimo. El ultrasonido es como el soldado de infantería, rápido y confiable. Aunque también leí que tiene sus puntos ciegos, ¿no? Sí, claro, falla si el paciente tiene obesidad severa o si el coágulo está muy escondido arriba, en las venas de la pelvis. Donde hay mucho tejido o gas bloqueando las ondas de sonido. Así es. Pero bueno, asumamos que encontramos al enemigo. Presionamos la vena y no colapsó. Tenemos un trombo, confirmado. Creo que el instinto humano inmediato sería, pues, abrir la pierna y sacarlo con cirugía. Pero la estrategia médica real es mucho más sutil. Ahí es donde entramos al arsenal químico. Los anticoagulantes. Y me parece clave entender que el objetivo primario de estas medicinas no es derretir el coágulo instantáneamente, como destapar un caño. No, para nada. Los objetivos son muy claros. Primero, estabilizar el trombo para que no se rompa y viaje al pulmón. Segundo, evitar que siga creciendo. Y tercero, cambiar el ambiente de la sangre para que el propio cuerpo disuelva el bloqueo de forma natural, que por cierto toma mínimo 3 meses. Mínimo. Y la evolución de este arsenal es fascinante. Pasamos de tener al paciente amarrado a un goteo intravenoso de heparina en el hospital a usar inyecciones en la panza hasta llegar por fin a las pastillas. Pero aquí me topé con algo que la verdad parece un error médico garrafal en los textos. Hablemos de la warfarina. Ah, claro. Los antagonistas de la vitamina K. Un medicamento con una historia muy peculiar. A ver, le das este medicamento al paciente para evitar que su sangre coagule, pero en los primeros días la warfarina paradójicamente crea un estado procoagulante. Así es. O sea, hace que la sangre se coagule más. Si se lo das solo, el paciente puede hasta desarrollar gangrena o necrosis en la piel. ¿Cómo diablos puede un anticoagulante causar más coagulación? Es una paradoja bioquímica súper hermosa pero peligrosa. Funciona más o menos así. Tu hígado necesita la vitamina K para fabricar los factores que coagulan la sangre. La warfarina bloquea esa vitamina. Excelente, ¿no? Hasta ahí todo bien. Apaga la fábrica. El problema es que el hígado también usa esa mismita vitamina K para fabricar tu mecanismo de freno natural, un anticoagulante propio del cuerpo que se llama proteína C. O sea que al dar la pastilla, apagas ambas fábricas de un jalón. Exactamente.
Y el detalle crítico es la vida media de estas proteínas en tu sangre. La proteína C, que es tu freno protector, desaparece rapidísimo, en cuestión de unas horitas. Ah, ya entiendo. Pero los factores que causan los coágulos siguen circulando por días. Así es. Te quedas sin frenos mientras el acelerador sigue pegado al piso. Por eso, en esos primeros 5 días, el paciente necesita un puente con heparina inyectada para protegerlo. Usar warfarina suena como, no sé, intentar demoler un edificio con explosivos inestables. Tienes que calcular la carga exacta, estar monitoreando la sangre cada semana para que no sangre de más o coagule y lidiar con los daños colaterales. Y dependes muchísimo de la dieta del paciente. Si de repente a la persona se le antojan unas espinacas o un brócoli que están repletos de vitamina K, te neutraliza el efecto de la pastilla. ¡Qué pesadilla clínica! Fue un dolor de cabeza enorme durante décadas, hasta que llegaron las moléculas modernas. Los DOACs, los anticoagulantes orales de acción directa, Rivaroxaban, Apixaban. Si la warfarina eran explosivos inestables, estas cosas son misiles teledirigidos. Esa comparación yo diría que es muy precisa, porque literalmente atacan a un solo objetivo. Mientras la warfarina te apaga toda la fábrica, los DOACs van al torrente sanguíneo e inhiben un solo engranaje específico. Como el factor XA o la trombina, ¿verdad? Y lo mejor es que estos sí tienen un botón de deshacer. Leí que ya existen antídotos específicos. Sí, medicamentos como el Andexanet alfa. Si el paciente choca en su coche y empieza a sangrar, le inyectan el antídoto y en minutos neutralizan todo el efecto del anticoagulante. ¡Wow! Pero más allá de toda esta química tan avanzada, ¿qué significa este cambio para la vida real de una persona que recibe este diagnóstico hoy en día? MUF. Significa libertad y autonomía total. Hace 20 años, diagnosticar una TBP era enviar a esa persona a una cama de hospital por una semana entera. Atado a una vía intravenosa. Totalmente. Hoy, un paciente puede llegar a urgencias, ser diagnosticado en 5 minutos con el ultrasonido, recibir una receta de una pastillita que hace efecto en un par de horas y se va a dormir a su propia cama. Sin necesidad de estar checando de abierta ni pinchándose los dedos cada rato. Es la ciencia solucionando problemas del mundo real. Descarga de manera masiva los sistemas hospitalarios. Pero bueno, justo cuando parece que ya encontramos el algoritmo perfecto, o sea, el puntaje de Wells, luego el de dímero, el ultrasonido y tu pastillita a casa, los casos clínicos nos tiran todo por la ventana. Siempre hay excepciones en medicina. Hay escenarios donde las reglas biológicas de las que hablamos se rompen por completo. Empecemos por el embarazo. El embarazo desconfigura por completo nuestras herramientas. Para empezar, el puntaje de Wells no sirve de nada ahí. Fue diseñado para la población general. Claro, no para la fisiología súper alterada de una mujer gestante. Y el famoso detector de humo, el de dímero, también falla, ¿no? Totalmente. A medida que avanza el embarazo, los niveles de este marcador suben de forma natural. Es como si la casa se llenara del humo de la cocina por meses. Y la alarma no dejara de sonar nunca. O sea, deja de ser útil para descartar un problema. Y además, la anatomía misma cambia. El útero crece y presiona fuertemente las venas en la pelvis, especialmente del lado izquierdo. Por eso los coágulos tienden a aparecer mucho más en la pierna izquierda de las embarazadas. Exactamente, y escondidos muy arriba en la región ilíaca. Por eso los médicos tienen que usar reglas predictivas distintas, como la famosa regla LEFT. A ver, ¿qué es exactamente esa regla LEFT? Es un acrónimo clínico. L por left, o sea, síntomas en la pierna izquierda. E por edema, que significa hinchazón o una diferencia en la pantorrilla de más de 2 centímetros. Ajá. FT por first trimester, que incluye si los síntomas ocurren en el primer trimestre. Si están presentes, la sospecha es altísima y cambias todo el protocolo. Increíble cómo tienen que adaptarse a la marcha. Y luego tenemos otro escenario complejo. Infecciones sistémicas recientes. El material de hoy analiza cómo el COVID-19 cambió las reglas del juego por completo. Sí. ¿Por qué un virus respiratorio termina causando coágulos letales en las piernas? Con el SARS-CoV-2 vimos algo sin precedentes. No solo inflama los pulmones, ataca directamente el endotelio, que es la capa superdelicada de células que recubre el interior de nuestras venas. O sea, lastima la tubería por dentro. Exacto. Y al dañar esa pared, el cuerpo entra en pánico y reacciona como si tuvieras heridas masivas por todas partes. Además, desata la famosa tormenta de citoquinas. Donde el sistema inmunológico enloquece por completo. Sí,
Libera señales inflamatorias que vuelven la sangre literalmente más espesa y pegajosa. Es un estado de hipercoagulabilidad severo que la verdad los médicos no esperaban ver. Es una tormenta perfecta. Y bueno, el otro gran rompecabezas que rompe las reglas es el cáncer. Los datos muestran que tener un tumor activo te multiplica el riesgo de trombosis hasta 7 veces. Y la razón es que los tumores son fábricas de caos bioquímico. Liberan sustancias al torrente sanguíneo, como el factor tisular, que le dicen a la sangre que se coagule constantemente. O sea, el paciente vive en una microemergencia de coagulación todos los días. Y el tratamiento para ello solía ser brutal. Las pastillas clásicas como la warfarina no funcionaban bien, ¿verdad? No, sus cuerpos la metabolizaban de forma errática. A estos pacientes, que imagínate ya estaban destrozados por la quimioterapia, se les obligaba a inyectarse heparina en el abdomen todos los santos días. ¿Durante meses enteros? ¡Qué carga psicológica tan tremenda! Horrible. Pero aquí hay una luz enorme. Estudios muy recientes han validado que los DOAC, estas nuevas pastillas de precisión, también son eficaces y súper seguras para una gran mayoría de los pacientes con cáncer. Eso es un avance espectacular. ¿Sí? Ha provocado un cambio radical en las guías oncológicas recientemente, permitiéndoles por fin dejar las agujas. Y mira, escuchar todo esto me hace plantear un desafío al sistema en general. Si un embarazo, un virus nuevo o un tumor pueden desconfigurar por completo nuestros algoritmos y volver inútiles las matemáticas, Ajá. ¿hasta qué punto es peligroso que los médicos confíen ciegamente en estas guías estructuradas? Ese, justo ahí, es el corazón del arte de la medicina. Y resalta la importancia del juicio clínico. Mira, las guías y los algoritmos son mapas, pero el mapa no es el territorio. Claro, son herramientas de probabilidad, no leyes inflexibles. Exacto. El cuerpo reacciona radicalmente distinto bajo el estrés de un cáncer que bajo las hormonas del embarazo. Un médico experto conoce el algoritmo a la perfección, pero tiene la sabiduría para reconocer cuándo el paciente frente a él rompe el molde. Y requiere un enfoque completamente personalizado. Así es. Bueno, esto nos deja con aprendizajes muy claros para destilar de este análisis a fondo para quienes nos escuchan. Primero, la TBP es un maestro del disfraz clínico. Nunca hay que confiarse de un simple dolorcito de pierna. Fundamental. Segundo, pensar en probabilidades matemáticas con el puntaje de Wells y el de dímero evita miles de estudios innecesarios y salva recursos. Y tercero, la revolución de los anticoagulantes modernos nos ha llevado de tratamientos inestables en hospitales a terapias liberadoras desde casa. Yo agregaría algo más, la destrucción de un mito muy antiguo, el reposo absoluto en cama. ¡Uy, sí! Por décadas se pensó que si caminabas el coágulo se soltaría y viajaría al pulmón. Y hoy, la evidencia demuestra exactamente lo contrario. Una vez que inicias el tratamiento anticoagulante, usar medias de compresión y salir a caminar no solo es seguro, sino que se recomienda activamente. El reposo en cama hace muchísimo más daño. Destruyendo mitos y actualizando el disco duro. Qué buena forma de ir cerrando. Pero, para terminar, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo. Algo que roza casi la ciencia ficción médica. A ver, cuéntame. A pesar de tener toda esta tecnología, actualmente, en la práctica clínica diaria, no existe una prueba sencilla que le diga al doctor la edad exacta del coágulo. Es verdad. Ven la vena tapada, pero no saben a ciencia cierta si ese trombo se formó hace 20 horas o hace 3 semanas. Y el tiempo es oro, porque un coágulo viejo se empieza a convertir en tejido cicatrizal pegado a la vena. Mientras que uno nuevo es 1000 veces más fácil de disolver. Exactamente. Pues leí que hay experimentos en curso con algo llamado elastografía por ultrasonido, que usa ondas de sonido para empujar el coágulo y medir su dureza. Imagínense el futuro. Escanean tu pierna, el sistema calcula la elasticidad y determina que el coágulo lleva formándose, digamos, exactamente 34 horas. ¡Wow! Y con esa precisión milimétrica, el médico te inyecta una dosis hiperpersonalizada para disolverlo en el segundo exacto antes de que se adhiera de forma permanente. Hacia allá vamos, estoy seguro. Es el siguiente gran salto.
Es el nivel de precisión hacia el que nos dirigimos. Así que la próxima vez que sientan un dolor inusual y persistente en la pierna, recuerden todo el impresionante trabajo de detectives y ciencia química que está listo para actuar detrás de escena. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.